Buenas noches y gracias por estar ahí. Estamos en La Mira, estamos en BTV. En la década del 80, a mediados de la década del 80, cuando el país recuperó la democracia, el Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros, una fuerza política central para entender la historia del país de los últimos 50 años, empezó a tejer lo que luego se conocería como su historia oficial, con sus luces, sus sombras, sus héroes y sus traidores. Conforme fue pasando el tiempo y la mística se fue apagando, algunos testimonios empezaron a echar luz donde había sombras y algunos traidores empezaron a tener voz y algunos héroes empezaron a ser cuestionados. Todo este asunto que tiene que ver con el pasado reciente, pero también con lo que ha sido la historia del MLN, se retomó con mucha fuerza en las últimas semanas a partir de que el ministro de Defensa, Eleuterio Fernández Huidobro, uno de los fundadores del MLN y uno de los principales voceros de la historia oficial, tuvo fuertes enfrentamientos con grupos de izquierda y con organizaciones de derechos humanos por sus posiciones, como se les ha señalado, promiliqueras, digamos, y en contra de quienes reclaman un revisionismo del pasado reciente. Para hablar de eso, invitamos hoy al periodista Leonardo Abercon. Leo, muchas gracias por estar. Gracias por invitarme. Y estamos con la presencia de nuestro compañero Fito Garcés. Fito, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Qué tal, Leo? Y ambos tienen que ver en este asunto porque Leo escribió dos libros sobre el MLN. Uno, Milicos y Tupas, donde aporta mucha información para dar por tierra con algunos mitos sobre cómo se comportaban algunos dirigentes guerrilleros, y el otro, Historias Tupamaras, donde también echa luz sobre algunos aspectos hasta ese momento desconocidos, y Fito hizo un trabajo muy profundo donde hubo fuego, el proceso de adaptación del MLN Tupamaros a la legalidad, donde también cuenta cómo en épocas de legalidad, cuando pensábamos que el MLN ya se había olvidado de los fierros, en realidad no se había olvidado tanto. Yo, para arrancar, les propongo, más adelante vamos a tener algunas preguntas o cuestionamientos que desde el exilio Héctor Amodio Pérez les hizo a ustedes, les manda preguntas, pero vamos a escucharlo en un tramo de su aparición después de 40 años, cuando se decidió dar la cara, y habló en alguna parte justamente de Fernández Huidobro. Vamos a recordarlo. En una de las reuniones que participan Engler, Fernández Huidobro y Calcaño, Engler le dice al Niato: mira, Niato, estas reuniones no valen para nada. Lo que tenemos que hacer es darle un tiro, pegarle un tiro a ese hijo de puta y vos no volvés al cuartel. Y el Niato tiene la buena idea de contarle a Calcaño lo que Engler le había dicho. ¿Usted cómo lo sabe eso? Porque me lo contaron, me lo contó Calcaño, me lo contó Aguirre Garay. Usted lo que está diciendo es que Fernández Huidobro sopló a Engler. No fue un soplo. No fue un soplo. Llámele como no fue un quiera. soplo. El Niato era así. El Niato era así. El Niato ya en esa época, él está integrado, él cree que va a convertir en revolucionario a un sector de la oficialidad. Bueno, le pega, pero no quiere decir que fue un soplón. El Niato era así, dice. Pero vamos al principio. ¿Ustedes creen que creímos demasiado la historia del MLN en la década del 80, cuando se empezó a tejer esa historia oficial? ¿Fuimos demasiado crédulos? Yo pienso que sí. Pienso sobre todo en la gente más joven que ha asumido algunas cuestiones que no son ciertas. La más notoria de ellas es que el MLN luchó contra la dictadura. Eso lo cree un porcentaje altísimo de la población y de los jóvenes, y no tiene ningún más mínimo asidero. Y de ahí otras cuantas, pero esa sería como la más así, la que rompe más los ojos. Pero hay unas cuantas otras. Yo en Historias Tupamaras elegí seis de esas
verdades impuestas en la historia oficial del MLN que no son tales. Mencionarlas así, a ver. Una, esta, que el MLN peleó contra la dictadura. Otra, que la derrota fue por la traición de Amodio Pérez. Es decir, todo el castillo que se derrumbó en 6 meses que apareció el ejército se explica porque Amodio Pérez los traicionó. ¿De qué año es ese libro tuyo? Recordame. Es del 2008, 2009, no me acuerdo por ahí. O sea, y hubo que esperar en realidad que Amodio Pérez apareciera para que un hombre como Mujica saliera a decir públicamente esto, ¿no? Bueno, Historias Tupamaras pasó, nadie le contestó nunca. Es decir, y no es un libro que escribo yo, es un libro que sí, lo escribí yo, pero entrevistando a una cantidad de ex tupamaros, algunos de ellos importantes. Por ejemplo, Luis Nieto fue comandante de una columna, y hay una docena de entrevistados que cuentan una cantidad de cosas que cuestionan el discurso oficial, y nadie le contestó, ni Fernández Huidobro, ni Mujica, ni Seguí mencionando, me habías mencionado dos, las que te acuerdes, así, a grosso modo. Otra, que el asesinato de Amodio Pérez, de Pascasio Báez fue un error, digamos. Es algo que se pinta como una cosa excepcional, ajena a todo lo que hizo el MLN, y que fue responsabilidad de un loco o de 2 locos, digamos. Ajenos que actuaron de una manera totalmente fuera de todo lo que hizo el MLN. Y no es así, es decir, hubo otros asesinatos, otros muertos. Lo de Amodio Pérez pasó por la dirección Tupamara. Es decir, no es una cosa extemporánea, digamos. Otro de los mitos de los que hablás es sobre los renunciantes, ¿no? Exacto. El tiro en la nuca, famoso. Exacto, que eso es un libro que hizo Fernández Huidobro, señalando que un grupo que en el año 72 o 73 decide abandonar la lucha armada y renunciar al MLN, admitir la derrota, fueron los que le pegaron, los llama el tiro en la nuca, como que ahí lo traicionaron a la guerrilla y que en realidad ya habían perdido, y era gente que por lo menos había tenido la visión de buscar un camino político luego de haber perdido la guerrilla, ¿no? Y vos contás aquella historia terrible del preso común. Exacto, esa es una, justamente hablando de que lo de otra vez Amodio, lo de Pascasio Báez no fue una excepción. Está la historia de Roque Arteche, que prácticamente nadie la conoce. Y Roque Arteche fue un preso común que el MLN reclutó en la cárcel, lo integraron a la guerrilla, pero era una persona que tenía los códigos de la delincuencia común, y finalmente robó un dinero en un local del MLN. Y el MLN lo capturó, bueno, no lo capturó, se entregó él, primero se escapó con el dinero, luego volvió, se entregó, y el MLN lo mató, lo ajustició, lo asesinó. Es decir, era una persona indefensa. Es parecido a lo de Pascasio Báez. Es un asesinato sobre el cual nadie se ha hecho cargo, y en los libros en los 2 libros hay datos sobre eso. Luis Nieto cuenta que él lo vio prisionero, que él se lo entregó a las autoridades del MLN y que poco después apareció muerto. Fito, era como en la década del 80, ¿no? Si bien estas historias no estaban ahí, porque las primeras historias que aparecieron eran las más luminosas, las mejores, por decirlo de alguna manera, también un poco compramos la historia del héroe, ¿no? Quizás porque venían de 12 años de durísima reclusión, una serie de cuestiones, ¿no? Sí. Mirá, yo creo que los ciudadanos uruguayos, tendemos a comprar las historias que narran los partidos. Porque los partidos son extraordinariamente poderosos, los partidos a veces tienen extraordinarios narradores. Fernández Huidobro, lo conversábamos un rato, ¿no? Entre nosotros. Fernández Huidobro es un narrador extraordinario. Entonces, ¿y cómo no caer bajo el hechizo de la seducción de una narración tan espectacular, ¿no? La que hacen el ñato con Rosenkopf, ¿no? Todas esas historias de la cárcel. Yo te digo la verdad, yo lo cuento en la introducción de mi libro, ¿no? A mí jamás me interesaban esas historias. Pero comprendo que a la gente en general, a la gente de mi generación, de nuestra generación, les apasionaba leer las historias de Tupamaros. Los uruguayos tendemos a comprar las historias de los partidos. Los partidos porque los partidos son muy poderosos en la construcción de la sociedad y de la vida en Uruguay. Los partidos desde siempre son extremadamente poderosos y son extremadamente influyentes en la construcción de lo que conversamos, de las ideas que circulan y de las interpretaciones.
Y los partidos tienden a hacer narraciones interesadas. Acordate cuando José Rila escribió ese libro maravilloso de la actualidad del pasado, que es su tesis de doctorado, donde él va contando eso, cómo los partidos, desde su perspectiva, cuentan el pasado, ajustan el pasado a sus propias conveniencias, es la cosa más natural del mundo en Uruguay. Compramos en Uruguay, muchos compraron las historias tupamaras. ¿Cuántos compraron las historias sanguinetistas? Hay otro libro maravilloso del año pasado, de Álvaro de Giorgi, donde hace, también es una tesis de doctorado, sobre el relato sanguinetista del pasado reciente. Y lo presenta como eso, como una construcción hecha desde un actor político. ¿Cuántos han comprado el Wilson fabricado por los blancos? El Wilson fabricado por los blancos es un Wilson que no se sostiene, históricamente no se sostiene, ¿no? El Wilson bonachón no se sostiene, ¿no? Entonces, los blancos fabrican mitos, los colorados fabrican mitos, el Frente Amplio fabrica el mito, también cuántos mitos fabricó el Frente Amplio, ¿no? Entonces, y el MLN, los suyos. O sea, el de las historias tupamaras, yo creo que hay que ponerlas en un contexto mucho más amplio. Y por supuesto, está la tarea nuestra, cientistas sociales, investigadores, periodistas, ¿no?, de ayudar a problematizar esos mitos, ¿no? Yo quería, no sé si es un matiz esto que voy a decir, para encontrar en la historia de los partidos tradicionales, digamos, historias que lleven el relato al extremo de la vida y la muerte, de decidir sobre la vida y la muerte de otra persona, y tener en el otro extremo al héroe, son cosas muy del pasado, digamos, ¿no?, de los partidos tradicionales. Sí. Sin embargo, lo que nosotros compramos en la década del 80, ¿no?, hace 100 años, en la década del 80, fue una historia de héroes, digamos, de héroes que habían cometido las atrocidades y las violaciones a los derechos humanos más espantosas. No sé si eso agrega un matiz a todo esto que vos me estás diciendo. Es decir, no sé si es igual el pasado reciente sanguinetista en cuanto a los valores que afecta, digamos. No. ¿Entendés lo que te quiero decir? Sí, son historias muy distintas. Desde luego son historias muy distintas. Pero mi punto es normal que los movimientos, las organizaciones políticas construyan sus mitos, ¿no? Y cuando los construyen bien, cuando tienen grandes narradores, es normal que la gente los compre. Estamos en Uruguay. ¿Y a vos sentiste el peso del rechazo de quienes no compartían estos relatos no oficiales? Historias tupamaras, como que la estrategia fue no debatir con historias tupamaras, ¿no? Es decir, no hubo una polémica, nunca vi que... Igual que lo que hicieron con Amodio Pérez. Algo así. El vacío. El vacío. Siento que los que hablan ahí, algunos... alguna vez los han acusado de traidores, pero no a todos ellos, porque algunos no hay ninguna manera de llamarlos traidores, y algunos de ellos también están militando a la izquierda, o militando en el Frente Amplio, o militando más a la izquierda todavía. Entonces lo que se optó fue por no responderle. Con Milicos y Tupa sí hubo polémica, hubo una respuesta sobre todo de Fernández Huidobro. El que salió a polemizar con Milicos y Tupas fue Fernández Huidobro. Contá un poquito de la columna vertebral del libro. Milicos y Tupas es un libro que el centro está puesto en la tregua entre militares y tupamaros en el año 72. Y cuenta todo lo que ocurrió en el cuartel de artillería de La Paloma, en el Cerro, artillería número 1. La tregua generalmente se habla más del batallón Florida. Está puesto en un lugar donde no se había escrito nada sobre la tregua. Y hay 3 protagonistas, un oficial del ejército y 2 tupamaros presos. Pero yo entrevisto a otra gente que corrobora o habla de lo que cuentan esas 3 personas. Y bueno, ahí en esa tregua aparecen planes de trabajo conjuntos, un trabajo que parecería que se hacía en conjunto para llegar a cuando se gobernara, tener un plan de gobierno, digamos. ¿Los tupamaros torturaban? Y bueno, y eso fue lo que provocó la gran polémica, digamos, ¿no? Es decir, juntos salieron a perseguir supuestos delincuentes económicos, gente que cometía ilícitos, la llevaron al cuartel, la interrogaron, usaron métodos de tortura
de los mismos que se usaban con los tupamaros, es decir, el submarino sobre todo. Se subían a autos del ejército y salían a cazar gente. Sí, hubo operativos... Lo que le decían a Modio, digamos. Y sí, hubo operativos así. Ahí lo cuenta gente con nombre y apellido, ¿no? Si no, yo no lo diría. Y alguna de esa gente que fue llevada al cuartel por cometer delitos económicos fue interrogada con torturas y algunos tupamaros participaron en las torturas, según cuenta gente que estaba ahí. Y eso provocó por eso hubo polémica, porque Fernández Huidobro y su secretario Roberto Caballero se sintieron ofendidos por eso y publicaron una serie de artículos muy, muy duros contra el libro, con una cosa muy curiosa. No sé si recuerdan que hace poco Fernández Huidobro intervino en un caso, en un juicio, en el cual había 2 militares presos, procesados por la muerte de Roberto Comensoro, sí, un tupamaro que murió, que fue capturado en la Artillería 1, en este cuartel, y luego su cuerpo apareció en el Rincón del Bonete, en el lado del Rincón del Bonete. Y había 2 militares procesados, Gómez, un coronel Gómez, y Gabazo. Y Fernández Huidobro intervino para señalar, como mucha gente cree, que Gómez no tenía nada que ver, que Gómez había sido inculpado injustamente y que Comensoro había muerto en la Artillería 1, donde sí estaba Gabazo y no Gómez. Y para probar eso, luego de todas las cosas que dijo, citó a Milicos y Tupas, donde aparecen datos de justamente una persona que murió en la tortura en la Artillería 1 y que sería Comensoro. Es decir, que el libro pasó de ser una basura a ser la prueba para sostener una versión que sostiene. Eso fue muy curioso. Bueno, de pronto no tenés por qué saberlo, Fito, porque no te dedicas al periodismo, pero yo trabajé en más de una redacción donde Fernández Huidobro, ese hombre que vos dices que fue el narrador central de esta historia, era muy difícil tomárselo en serio en cuestiones cotidianas, porque era absolutamente impune, podía decir cualquier cosa. Pero vos me decías, es un hombre de una capacidad... Qué lástima que no se dedicó fundamentalmente a la literatura, ¿no? Nos perdimos un valor extraordinario. Vamos a ver unos gráficos que preparamos con esto que ha traído sobre el tapete este tema. Amodio Pérez dice de Fernández Huidobro: ¿cómo será que a mí ya me decían traidor, pero el que se mamaba o entraba y salía del cuartel libremente era Fernández Huidobro? Vamos a ver otra placa. Samuel Blitzen, en una nota aparecida en los últimos ejemplares del semanario Brecha, ex Tupamaro, dijo que Huidobro defendía la teoría de los 2 demonios y que para eso debe tener una explicación todavía oculta. Muy sugerente. Alejandro Zavala, dirigente de Frente Amplista, Huidobro es el nuevo Amodio. No se anduvo con chiquitas, digamos, ¿no? Pereira Mena, otro ex Tupamaro de la línea dura, en prisión. Fernández Huidobro me planteó la rendición y le dije: ñato, no solo me parece que lo que vos planteás es una traición, vos sos un traidor. Y luego vamos a ver otra placa que tiene que ver con las razones que llevaron a todas estas reacciones, que son los choques que tuvo. En la extradición de militares, por el caso Berríos, los cuestionó la extradición, defendió a los militares, renunció al Senado en desacuerdo con el Frente Amplio en anular la ley de caducidad. Vamos a pasar a otra placa. La jueza Mota lo denunció por prohibir sacar fotos en el 13 de Infantería. La jueza Mota hizo declaraciones hace poco diciendo que ha sido un gran obstaculizador de las investigaciones y además tildó de imbéciles a el CERPAG cuando pedían información sobre desaparecidos. CERPAG, una organización que históricamente ha tenido vínculos muy estrechos con la izquierda. Apoya la liberación de los represores más ancianos, una posición que también tuvo Mujica, y tildó de enfermitos a quienes reclaman aclarar por las desapariciones. ¿Cómo se explica esto, Fito? ¿Esto tiene que ver con su posición como ministro de Defensa o tiene que ver con ese vínculo que él generó en el pasado? Mirá, yo me dediqué a estudiar el MLN desde el 85 para adelante. Obviamente poniendo un vistazo atrás. Para entender lo que pasó con el MLN del 85 para adelante, hay que ir al viejo MLN. Está bien. No, pero digamos, mi foco fue el 85 para adelante. Y yo lo que te puedo decir es que en el 85 para adelante hay como 2 grandes tipos de acusaciones
que le hacen dentro del MLN a Fernández Huidobro progresivamente. Yo te diría desde la década del 90 para adelante. Una explicación o una acusación es toda esta que está bien reflejada en todas esas placas, es la acusación de entenderse demasiado con los militares, de tener como un pacto oculto que vendría de lejos con los militares. Es, bueno, una acusación que se le hace a Fernández Huidobro, pero que también se le hace a Mujica, ¿no? A ellos dos, básicamente. Y la otra gran acusación que se le hace a Fernández Huidobro es la de haber legitimado o craneado o legitimado el giro al centro del MLN, la creciente moderación del MLN que arranca en el 95 y que deposita a Mujica en la presidencia, ¿no? 10 años después, 15 años después, ¿no? Entonces son como dos grandes acusaciones contra Fernández Huidobro. Una figura clave en esto es Abalsa, uno de los que se indigna primero con las dos posiciones, es Abalsa, pero hay otros, ¿no? Es Abalsa, es Irma Leites, el agente del Zonal 4 que militaba con Abalsa, son muchos tupas de a pie que no acompañaron ni el giro al centro del MPP, impulsado desde el MLN, ni esta relación, no sé si de complicidad, pero este entendimiento con los militares. Yo creo que las dos cosas vienen de lejos, ¿no? La relación con los militares seguramente tenga un punto alto en el 71, 72. El punto de contacto más claro que tienen con los militares es la sospecha contra los partidos, por un lado, ¿no? La sospecha contra los partidos. Los militares sospechan de los partidos, piensan que los partidos no sirven para nada y son corruptos. El MLN piensa los partidos no sirven para nada y son corruptos. Ahí tienen un punto de encuentro muy fuerte. Y yo creo que la moderación del MLN, aunque parezca mentira, también viene de lejos porque está ligada al pragmatismo increíble con el que siempre se han manejado, a esa capacidad de acomodarse sobre la marcha y de hacer muchas cosas a la vez. Todas cosas contradictorias, pero que miradas desde el ángulo de los tupamaros son compatibles. Como en el 71 están en plena lucha armada y al mismo tiempo apoyar el Frente Amplio. En fin. Intentamos contactar a Fernández Huidobro, pero fue imposible. Digo, cuando Blitzen hace esta sugerencia, esta afirmación tan sugestiva, la cuestión de que el hecho de que Huidobro defienda la teoría de los dos demonios debe tener una explicación todavía oculta. Vos, digamos, este enamoramiento o este vínculo de Fernández Huidobro con los militares, ¿vos lo ves fuertemente en aquellas conversaciones, de acuerdo a la información que vos pudiste recoger en estos libros, o ves que es un proceso posterior a la dictadura? No lo sé, digamos. Evidentemente contactos hubo y muchos, y hubo confianza mutua, es decir, gente que salía de los cuarteles acompañado por oficiales y se respetaban los pactos que habían hecho, es decir, ni el militar era emboscado y muerto por los tupamaros, ni el tupamaro era luego penalizado, en fin, ahí hubo contactos y entendimientos seguros. ¿Hasta qué punto eso condiciona hoy? No lo sé. Eso, los militares con los que vos hablaste, porque una cosa que se le señala a Fernández Huidobro es, pero pará, vos salías de los cuarteles acompañado por militares a reunirte con compañeros tuyos, y vos ¿qué pensabas? ¿Que inteligencia militar no te iba a estar siguiendo y después iba a contactar al otro? Vos, los militares con los que hablaste te decían que esos pactos se cumplían. Sí, y de todas maneras yo investigué lo que ocurrió en el cuartel de La Paloma, en Artillería 1, donde no estaba la dirigencia tupamara y donde los tupamaros que ahí trabajaron en la tregua recibían órdenes de los tupamaros que estaban en el batallón Florida, que era donde estaba Fernández Huidobro. Así que esa parte, conozco lo que se ha publicado en los libros y donde los testimonios dicen eso, que los pactos se cumplían, es decir, que había salidas, que había acuerdos y que se respetaban. Ahora, las otras unidades militares, inteligencia, las otras fuerzas armadas, ¿estaban de acuerdo o era una cosa de algunos? Esa es la gran duda que queda, ¿no? Está bien. Nos vamos a ir una tanda y cuando vamos a meternos un poquito para cerrar el capítulo Amodio. ¿Sí? Vamos a la tanda y ya venimos. Presenta Pronto, el préstamo de los uruguayos. Selman cumple 50 años y lo quiere festejar junto a vos.
Catunasí, Terminal Cuenca del Plata. Jaume y Seré. Lo que hoy nos representa son los mismos valores que nos fundaron hace 60 años. Bien, seguimos en la mira, estamos con el periodista Leonardo Abercon, con el politólogo Adolfo Garcés, repasando la versión que de la historia reciente ha dado el MLN y que ha estado en los últimos tiempos bajo sospecha. Un mail que intercambié con Amodio Pérez me dice, sabiendo que venían, en la página 10, dice, de uno de sus libros, bajo su responsabilidad, Abercon dice, traidor había sido Héctor Amodio Pérez, que había delatado a sus compañeros, que se había vestido incluso el uniforme militar y había salido a la calle junto con las patrullas a cazar a otros tupamaros. El libro está escrito en 2008. De los testimonios recogidos no hay una sola mención a ninguna de las cosas que Abercon me achaca. Es más, en la página 86 y 87, Nieto le repite lo dicho por Zabalza en La piel del otro, libro escrito en 2001 y aparece como que es Nieto quien lo dice. En fin, esto es un entrevero al final, pero lo que dice él es que no aparece en tu libro una referencia, un testimonio que lo acuse de traidor, pero que vos lo decís. Sí, está bien, es así. Yo escribí eso, yo para Historias Tupamaras, como decía, eso salió en Historias Tupamaras. Y yo entrevisté a una cantidad de ex tupamaros sobre esos mitos. Y uno de ellos es Rodríguez Larreta, Enrique Rodríguez Larreta, que hoy vive en Brasil, es un académico prestigioso. Y yo había leído en un libro de Clara Aldrich que decía que Rodríguez Larreta había sido capturado en el cine Arizona por una patrulla militar que integraba a Amodio Pérez. Y cuando entrevisté a Rodríguez Larreta le pregunté si era cierto. Y me respondió lo siguiente, voy a leerlo porque ya que lo leo yo también. Lo de Amodio es verdad. Vestido de militar en una camioneta del Batallón Florida, dirigida por el teniente Grignoli. Me sacaron a mí y a Raquel, que es la esposa de Rodríguez Larreta. Nos sacaron del cine Arizona. Estaban dando El pequeño gran hombre con Dustin Hoffman. Se prendieron las luces y nos sacaron del cine. Aún recuerdo la música de entrada de la película. Nunca la vi completa. Cuando escribí Historias Tupamaras, esa parte de lo que me dijo Rodríguez Larreta no entró en el libro. Porque bueno, hablé con muchos. Cuando hace ya un tiempo largo, cuando tú le hiciste la entrevista a Amodio, su reaparición fulgurante en la opinión pública, él ya dijo esto que dice ahora. Entonces yo ahí fui a la grabación de Rodríguez Larreta y subí a mi blog esta parte que en el libro no había entrado y está desde hace 2 años en internet, en mi blog, esto que acabo de leer ahora. Y yo cuando lo subí pensé que quizás Amodio Pérez lo leería y discutiría con Rodríguez Larreta diciéndole no, esto no ocurrió. Vos lo afirmás en el libro, no lo ponés, pero tenías el testimonio. Exacto, en no lo el puse cual te porque basaste. esa parte de Rodríguez Larreta no entró la cita, pero está ahí la cita, es esa, es decir, y bueno, que discuta con Rodríguez Larreta y con su señora, que según cuentan fueron sacados del cine Arizona por el propio Amodio. Pese a la objetividad que Garcés se apoya, pese a la objetividad, Garcés se apoya en versiones que son falsas. En 2013, después de la entrevista, cuando ya de 2009 Maneles había reconocido que la cárcel del pueblo la entregó Bassen y que tendría que haber leído a Abercon, que vos tendrías que haber leído a Abercon, para darse cuenta en tu condición de analista que la cárcel había sido entregada por Bassen. Vos lo que decís, Fito, es que en realidad tus textos son posteriores a mi libro es del 2006. No, mi libro se publica en el año 2006. Y la verdad es que, a ver, autocríticamente, ¿qué es lo que yo tengo para decir? Que a mí nunca se me ocurrió discutir el mito Amodio. Es más, en el libro, si vos te pones a buscar, Amodio aparece mencionado una sola vez en mi libro. Y ni siquiera a propósito de la derrota del MLN, porque mi libro no es acerca de la derrota del MLN, derrota militar, sino es el resurgimiento y en todo caso la victoria electoral, ¿no? El crecimiento electoral del MLN. Del MPP. Entonces, no me ocupo de Amodio, solamente menciono a Amodio como uno de los tantos socialistas que van a pasar a formar parte en la década del 60 del MLN. Pero hay una cosa que yo tengo que reconocer, es, si no hubiera sido por tu entrevista, yo seguía, por la entrevista que le hiciste a Amodio, yo seguía pensando, no diré que Amodio como uno de los grandes culpables de la derrota del MLN, ¿no?
creo que la derrota del MLN siempre pensé, en realidad, que venía por otro lado, pero sí seguiría pensando sobre Amodio en los mismos términos que pensaba la mayoría de los uruguayos, como un gran traidor. Estás respondiendo de alguna manera a una pregunta que él le manda a los dos, A ver. que dice, una pregunta para ambos. Dado lo que se conoce hoy, Sí. ¿se puede mantener la acusación contra su persona sin un mínimo de cuestionamiento? Él nos dice que no se puede cuestionar, sin un mínimo de cuestionamiento. Yo creo que se han aportado en los últimos 2 años, gracias a vos, Gabriel, se han aportado nuevos elementos sobre la historia reciente. Entonces a mí me parece que es imprescindible. Cuando apareció tu reportaje y se publicó en el diario, yo escribía algunas cosas muy breves, yo decía, esta era una de las voces que faltaba. Ahora tenemos otra pieza más, tenemos una voz más. Una voz muy importante, con nuevos testimonios, con nuevos datos. Entonces yo creo que el aporte de Amodio ayuda a problematizar la versión oficial, la versión de Fernández Huidobro. Para mí en ese sentido es muy bienvenida la recuperación de esa voz. Yo, sobre Amodio, ¿por qué figuran historias tupamaras Amodio? Porque yo justamente cuestiono el mito que dice que la derrota se debió exclusivamente a Amodio. Es decir, no es una defensa de él, pero de algún modo es una contextualización de su rol, digamos. Yo digo, esta gente perdió porque creyó que haciendo un foco guerrillero pequeño, como ocurrió en Cuba, la población se iba a sumar, iba a haber una gran revolución, que la gente del campo se iba a sumar, que el ejército se iba a dividir. Todo lo que Fernández Huidobro, Rosenkopf, Mujica, todos estos tuvieron ideas brillantes que fueron todas equivocadas. La gente no se sumó, la gente del campo les tuvo terror, el ejército no se dividió, por eso perdieron. Perdieron porque hicieron una revolución con toda una serie de preconceptos equivocados. Después hubo traidores, delatores, en la tortura, obvio que... Yo siempre entendí que no se podía culpar a nadie que en la tortura hablara, digamos, porque es algo terrible, digamos. Entonces, bueno, por eso me ocupo de Amodio, diciendo, bueno, lo de él influyó hasta cierto punto, pero las razones principales de la derrota son otras. Y me baso en los documentos y en lo que dicen otros tupamaros. Ahora, concretamente sobre Amodio, pienso igual que Fito. Tu entrevista, rescató a una persona que era una pieza clave en este ajedrez. Estaba perdido. Pero hay dos factores. Pero quiero decir, sí. A ver, y a su vez aparte, ahora volvió a aparecer con la carta que publicaste recientemente, en la cual me parece que empieza a ser más creíble. Quizás porque tuvo más tiempo de hilvanar o en la entrevista quizás no me cerraba tanto, pero en la carta que publicó ahora él dice, yo traté de acomodarme igual que trató de acomodarse Fernández Huidobro. Bueno, y me empieza a cerrar un poco más. En realidad lo plantea al revés. Fernández Huidobro se acomoda igual que lo hice yo. Ahí va, pero empieza a reconocer que él se acomodó. Y él creo que él debe explicar todavía, que tú se lo preguntaste muchas veces y él no lo respondió claramente, ¿qué posibilitó que él que se le permitiera a él irse a Europa muy pronto, mientras sus compañeros tuvieron una cárcel muy dura muchos años? Bueno, ahí hay un gran... Eso creo que para que él sea creíble, él tiene que explicar eso primero. Yo creo que el tema ese de Amodio hay dos factores que no sé cómo lo ven. Uno es que quienes crearon el mito, quienes lo levantaron, quienes lo hicieron aparecer como un gran traidor, fueron los mismos que luego, cuando apareció, metieron violín en bolsa, ¿verdad? Y eso por un lado. Y por el otro lado, es que se trata de la palabra, si nos atenemos a la historia, de un traidor. ¿Cómo creerle a un traidor? ¿No? Eso es una cuestión que me parece que... Es que no hay que creerle a nadie. Mira, hace un rato conversábamos con Jaime Jafé, querido colega del Instituto de Ciencia Política, a propósito de esto. No hay que creerle a nadie. Está muy bien. Nosotros partimos de esa base, en ciencias sociales partimos de esa base, y el periodismo también, ¿no? Son todos testimonios. Mirá, el que no te quiere vender un tranvía tiene un recuerdo naturalmente incompleto, hace una reconstrucción inexorablemente subjetiva del pasado. Entonces, no se le puede, por definición, no se le puede creer a nadie, ni a Fernández Huidobro, ni a Amodio, ¿no? Entonces, sobre la base de lo que todos aportan, del pedacito que aporta cada uno, sobre la base de los documentos y con mucha paciencia y con mucho trabajo, ¿no? Todos trabajos necesariamente incompletos, ¿no? Como los que hacemos nosotros, bueno, de a poco se va reconstruyendo lo que podemos llamar algo así como la verdad histórica, ¿no?
pero siempre sobre la base de la sospecha. Es posible ¿no? que si la verdad existe esté más cerca de la duda que de la certeza. No, por supuesto. Entonces, con todo cariño hacia todos ellos, los protagonistas, así como ellos dudan de nosotros, ¿no? Nosotros dudamos de ellos. Y hay más y seguramente hay más para echar luz sobre todo esto, Yo ¿no? no tengo dudas. ¿No? No tengo dudas. Leo, Fito, les quedo enormemente agradecido No, y nada, espero que sirva aunque sea para que alguien dude. Si lográs instalar la duda, es una gran cosa. Ya ¿no? lo decía Descartes, ¿no? Al menos una vez en la vida hay que dudar de todo tanto como sea posible. ¿Qué tal? Muy bien. Nos vamos a la tanda, con eso ya volvemos. Presenta Catunasí, Terminal Cuenca del Plata. Jaume y Seré. Lo que hoy nos representa son los mismos valores que nos fundaron hace 60 años. Pronto, el préstamo de los uruguayos.